En el encuentro de hoy lanzamos la pregunta «¿Adiós al final feliz?», a dos creadores que han tratado en sus obras literarias el tema del amor en nuestros tiempos. Ellos son Elvira Navarro e Isaac Rosa. Elvira ha publicado los libros complementarios La ciudad en invierno, Premio Jaén de Novela, y La ciudad feliz. La novela La trabajadora y la novela Los últimos días de Adelaida García Morales, La isla de los conejos, que fue finalista del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y del Premio Internacional de Narrativa Breve Ribera del Duero, y Las voces de Adriana. Ha sido traducida al inglés, al francés y al turco. Ha colaborado con ABC, El Mundo, El País, El Confidencial, El Cultural, Letras Libres, Público y es crítica literaria e imparte talleres de escritura. Isaac es escritor, ha sido crítico literario en el suplemento Babelia y colabora con el diario.es. Ha escrito tanto teatro como literatura juvenil, pero sobre todo se ha dedicado a la novela, con títulos como El vano ayer, Premio Rómulo Gallegos, El país del miedo, Premio Fundación José Manuel Lara, La habitación oscura, Premio Cálamo y Premio Quimera al mejor libro de narrativa del año 2014, Feliz final y los más recientes, Tiza Roja y Lugar seguro, Premio Biblioteca Breve. Ahora les dejo con ambos y tras su conversación abriremos un turno de preguntas por si quieren conversar con ellos. Muchas gracias, Silvia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias en primer lugar. Gracias, Silvia, por tus palabras. Gracias a vosotros y a vosotros por acompañarnos. Gracias a la Fundación BBVA por invitarnos, por el programa de becas del que nosotros fuimos también beneficiados para poder escribir algunos de nuestros libros. Y gracias por esta oportunidad de tener este diálogo. Yo lo agradezco ya personalmente por tener este diálogo con Elvira, con la que me unen muchas lecturas cruzadas y con la que siento mucha afinidad y mucha admiración también, y con la que además vengo, aunque no vamos a hablar de ello, pero vengo en caliente con la lectura de su última novela, que si no habéis leído os la recomiendo de verdad, Las voces de Adriana, que es una maravilla de novela y que a lo mejor acaba apareciendo también en algún momento hoy. Con lo cual, de verdad, muchas gracias. Para hablar del tema que nos han propuesto, que es un tema, como veis, un tema menor, un tema del que podemos resolver en unos minutos, que no tiene apenas subtemas, ni ramificaciones, ni discusión, ¿no? Es uno de los grandes temas del que podríamos estar seguramente una hora hablando. Habíamos quedado que íbamos a hacer primero una advertencia, una especie de descargo de responsabilidad, como se suele hacer en ciertos productos, ¿no? Para que nadie se lleve luego a engaño, para un poco situarnos, ¿no? Nosotros no somos, ya que vamos a hablar de amor, evidentemente, vamos a hablar de lo amoroso, vamos a hablar del amor en nuestros días, vamos a hablar de la literatura y el amor, pero comenzamos advirtiendo que no somos expertos en la materia, que no somos tampoco estudiosos ni investigadores en la cosa amorosa, que somos escritores que en algunas de nuestras obras nos hemos acercado al tema, como digo, y diría más, a lo mejor no sé si estás de acuerdo conmigo, incluso el hecho de haber escrito y de haber, seguramente habrás estado tú también, yo me pasé mucho tiempo para escribir una novela leyendo mucho sobre el tema y siguiendo a muchas autoras y autores que habían ellos sí estudiado e investigado sobre lo amoroso en nuestros tiempos, y leyendo mucha sociología, por supuesto, y leyendo mucha literatura también amorosa, buscando armar mi novela, pero también confirmar o desmentir aquellas intuiciones con las que yo empezaba a trabajar, intentando encontrar o acotar un poco el tema para poder escribir de él, y sin embargo salí de la novela y salí de todas esas lecturas y todo ese trabajo y de toda esa investigación sin haber confirmado ni desmentido esas intuiciones, y seguramente con muchas más preguntas y con muchas más dudas. Quiero decir con esto que es un tema que nos puede llevar a mucha discusión, a muchas contradicciones, a muchas dudas, a muchas preguntas también. Es seguramente uno de los grandes temas universales y vamos a intentar que nos dé para esta hora de conversación entre nosotros y con vosotras y vosotros también, si tenemos algún coloquio. Yo por arrancar, podemos contar un poco de dónde viene nuestro interés por la cosa amorosa, ¿no? O sea, yo en mi caso tengo una novela más identificable como relacionada con el tema, una novela que es Feliz final, que sí que es una novela que directamente trata sobre el amor en nuestros tiempos.
En tu caso yo creo que está más presente en distintos libros, no tienes una novela que puedes decir que es la novela de amor, una novela sobre el amor, pero sí que está muy presente en tus libros. Entonces, no sé en tu caso cuál es tu acercamiento, tu interés, qué es lo que te lleva a ti a escribir sobre ello. Bueno, antes de ponerme con el tema, muchísimas gracias a la Fundación BBVA, a las becas Leonardo. Es un placer estar aquí, es un placer estar con Isaac. Para mí siempre es un honor escucharle, porque siempre aprendo muchísimo de él, tanto de sus libros como de tener conversaciones y de las ideas que siempre lanza. Y muchísimas gracias a todos ustedes por venir. En mi caso, es verdad que yo no tengo una novela como tiene Isaac, Feliz Final, que además es una novela maravillosa, pero sí que está bastante presente el tema del amor en algunas de mis obras de una manera transversal, ¿no? Incluso es que yo siempre que pienso en el amor nunca lo limito al tema de la pareja, que yo creo que tal y como está formulado aquí en el diálogo, sí que uno viene pensando que vamos a hablar del final feliz, o si sigue habiendo finales felices, y siempre eso nos lleva a pensar en las parejas. Sin embargo, el amor es una dinámica muchísimo más extendida, ¿no? O sea, quiero decir, las familias se forman por amor, amamos a nuestros padres nos aman a nosotros, amamos a nuestros amigos. O sea, es decir, el amor es un tema que para acotarlo realmente podríamos estar aquí horas, e incluso para definir exactamente qué es amor, qué no es amor, qué entendemos por amor. O sea, es un tema filosófico casi como de primer orden, ¿no? Y resulta bastante complejo de acotar, porque además hay una vertiente cultural del amor, pero también hay una vertiente filosófica, espiritual, religiosa. Es decir, el tema es enorme, ¿no? Incluso biológica también, Sí. para que también hay acercamientos biológicos. Sí, sí, exactamente, incluso biológica. Entonces, bueno, todo esto para decir que la primera vez que yo tuve conciencia de estar tratando el tema del amor no fue un amor de pareja en mis libros, sino que fue en el segundo de mis libros, que se llama La ciudad feliz, donde para mí el tema del afecto dentro de una familia, estaba ahí funcionando como una manera muy sutil de manipular a los miembros de una familia. En La ciudad feliz es una novela que tiene dos partes, y la primera de esas partes, que es donde yo trato más directamente el tema del amor, es la historia de un restaurante chino, de una familia china que emigra a España y que bueno, pues tienen que trabajar de manera incesante para, digamos, lograr un lugar, ¿no? Y hay un choque cultural, etcétera, y ahí hay un tema de amor desgarrador entre el hijo y la madre, y es desgarrador porque el hijo siente que esa madre no le quiere incondicionalmente, sino que su amor está totalmente condicionado, ¿no? Aunque esto no sea una pareja, sin embargo, para mí el amor madre-hijo, madre-hija funciona muchas veces como si fuera una pareja, y yo fue la primera vez que tuve conciencia de estar tratando el tema del amor. Y luego he vuelto a tratar de manera más consciente el tema del amor en mi último libro, Las voces de Adriana, que no es que sea el tema exactamente del libro, pero sí hay una primera parte en este libro donde hay un padre que pierde, hay un hombre que pierde a su mujer porque muere de cáncer. Este hombre se queda viudo, ya está jubilado, se está acercando al final de su vida, entonces empieza a ligar por internet, ¿no? Él se da de alta en Mythic. Entonces empieza a conocer a muchas mujeres porque toda su obsesión es no acabar su vida solo, sino en compañía, ¿no? O sea, entonces, para mí aquí el enfoque del amor era hasta qué punto, me cuesta verbalizarlo porque es muy difícil tematizar aquello que uno escribe a través de unos personajes y de unas anécdotas, pero sí hasta qué punto el peso que antes le dábamos a una relación de pareja, ¿no? Pienso, qué sé yo, en mí misma antes de que existieran estas aplicaciones o estas facilidades para ligar, ¿no? El acontecimiento que significaba conocer a alguien,
¿no? Que ahora mismo está la oportunidad continua de estar conociendo gente casi continuamente, casi que como que estamos consumiendo esa posibilidad de ese encuentro, cómo cambia la perspectiva, ¿no? de las relaciones, ¿no? Porque todo se aligera en el buen, pero también en el mal sentido, ¿no? También se puede llegar a banalizar la relación con el otro. Entonces, esta es, digamos, uno de los acercamientos al tema amoroso que tiene la novela, y luego en la última parte del libro, la última parte hay una abuela, una hija y una madre que están dialogando, que forman una especie como de coro. La madre y la abuela están muertas y en realidad es la hija la que les está dando la voz. Entonces estas mujeres están contando, cada una de ellas, un poco su vida, en esa vida entre las relaciones amorosas, y ahí sí que yo construyo un contraste entre lo que fue la vida de la abuela, casada con su marido, que se casó muy jovencita porque era lo que tocaba hacer, ¿no? y digamos que ese matrimonio se mantuvo por obligación, en contraste con la vida de la madre, que la madre ya pertenecería a esa generación que podríamos decir de la transición, ¿no? O sea, la madre ya pudo estudiar una carrera, salir del pueblo, digamos, pudo elegir más a su marido, y tuvo la libertad de divorciarse, o tenía al menos la libertad de divorciarse, ¿no? Que ya cambia mucho las cosas. Y la propia protagonista del libro, que es Adriana, que ella está hablando de una ruptura que tuvo lugar hace un tiempo, y ahí digamos que la relación amorosa en el caso de Adriana es mucho más espectral, ¿no? Porque sí que pienso yo que ahora mismo las relaciones con las personas, no solo en el tema amoroso, sino en general, a través de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, es una relación que es muy fantasmagórica, ¿no? ¿Por qué? Porque a las personas no las estamos viendo, simplemente vemos sus perfiles, lo que ellos han querido poner ahí, y además la interpretación que hacemos nosotros de lo que esas personas ponen, que muchas veces son puras proyecciones nuestras. Por eso digo que el acceso a lo real, el acceso al resto de personas, el acceso a todo ahora mismo es mucho más fantasmagórico, ¿no? O sea, parece que tenemos muchísimas posibilidades de ir a un montón de sitios a través de las redes, pero al mismo tiempo esas posibilidades son muy evanescentes y tienen un componente de fantasía propia, porque no estamos conociendo realmente nada, muy importante. Y yo creo que eso sí que está permeando quizá lo que hoy en día son las relaciones amorosas y las relaciones en general, también fuera de las relaciones de amistad, de todo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en mucho de lo que has dicho, pero fíjate, me estaba apuntando cosas a las que decía, y la palabra que he apuntado y he subrayado y he marcado para dejarla, porque para mí una de las palabras clave en este debate, muchos otros también, pero en este debate, es la palabra antes. Cuando hablamos de lo que ha cambiado en el amor, porque es verdad que podemos hablar del amor en todas sus manifestaciones, no solo en el amor de pareja, que podemos hablar del amor en la familia, de las muchas formas que toma, el amor entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos también, el amor en términos mucho más amplios también, pero en todos ellos coincidiríamos en que identificaríamos seguramente una serie de elementos que han cambiado, que nos causan malestar, que nos dan esa sensación de que algo va mal, en nuestras relaciones de pareja, de familia, amistosa, que hay algo que a veces identificamos con las tecnologías, como estabas diciendo tú muy bien, que otras veces podemos identificar con lo económico, con lo material, con el tipo de vida que llevamos, con el capitalismo, evidentemente, no solo como sistema económico, sino como sistema cultural en el que vivimos. Y eso nos hace pensar siempre en ese antes en el que antes eran de otra manera las cosas y ahora han cambiado. O sea, coincidimos seguramente la mayoría en que, o yo al menos me encontré cuando estaba escribiendo mi novela, hablando con mucha gente, en que estaba muy extendido ese cierto malestar, esa sensación de que algo va mal en nuestra vida amorosa, de que hay algo que no funciona y para lo que intentamos encontrar explicaciones, intentamos encontrar la manera de hacerlo de otra manera y aspiramos a otro tipo de amor, a otro tipo de relaciones, aspiramos a un amor bueno, a un amor mejor, pero eso nos hace siempre preguntarnos si antes era de otra manera, si es que hemos perdido algo.
Y eso, llevado a otros terrenos, no solamente al amoroso, siempre tiene el riesgo de la nostalgia, de pensar que antes las relaciones amorosas, de que antes la gente se quería mejor que ahora, ¿no? O sea, que hay como que algo ha cambiado, mientras que al mismo tiempo tenemos también, claro, el amor es un tema complejo, evidentemente, contradictorio, con mucho de lo que podríamos abordarlo desde muchos sitios, porque podemos acabar concluyendo muchas veces que el amor en realidad no ha cambiado, que hay un enfoque, como decía antes, biologicista, de que el amor en realidad ha sido siempre igual, que hay una explicación además biológica en la manera en que nos queremos uno y otro, pero también tenemos siempre ese otro, tenemos el polo biologicista y la parte más sociológica de pensar que en efecto hay un amor de hoy, un amor contemporáneo, un amor de nuestro tiempo que ha cambiado y que se explica por lo que está ocurriendo, por la vida que llevamos, ¿no? Por las características de nuestro tiempo. Pero insisto en la pregunta, ¿no? Ha cambiado, y además tenemos la sensación de que ha cambiado a peor, que hemos perdido, que nos estamos dejando algo, que nos estamos queriendo mal, que no nos estamos queriendo de una manera buena. Pero claro, cuando miramos atrás y lo comparamos con el antes, la pregunta es esa, ¿no? Antes nos queríamos mejor, antes... Porque también muchas veces cuando comparamos con el antes y el ahora, vemos que nos hemos librado también de muchas cosas, que hay una parte del amor que hemos sabido aprender también del pasado y que hemos sabido quitarnos de encima también ciertas cargas y ciertas servidumbres y ciertas formas de relación que ahora llamamos tóxicas y que estaban ahí en el pasado, en las relaciones de nuestros mayores seguramente, en la literatura también, en muchas de las ficciones con las que nos hemos educado. Entonces siempre tengo esa duda, ¿no? Porque siempre tengo ese miedo de pensar que estamos hoy mal, pero que antes estábamos mejor, ¿no? Y que tenemos que mirar a ese pasado que no sé cuál es, ¿no? Pues, a ver, yo creo que, bueno, esto tú mismo lo tratas en tu novela, Feliz Final, ¿no? O sea, hasta qué punto el amor está siempre condicionado por o sea, depende de unas condiciones materiales, ¿no? De supervivencia, ¿no? Y antes no eran ideales tampoco, ¿no? Quiero decir, o sea, el amor materializado en una pareja y luego en una familia, etcétera, era una unidad económica, ¿no? Es decir, tenía la misma carga de servidumbre, lo que pasa es que estaba organizado de otra manera, ¿no? Pero bueno, se decía, los hijos vienen con un pan debajo del brazo. Digamos que una familia no solo era... yo creo que ni siquiera, bueno, no sé... yo pienso en mi pueblo, mi familia viene de un pueblo de Andalucía, ahí muchas veces los matrimonios se concertaban, ¿no? O sea, además estaba como prohibido, si tú eras de determinado estrato social, que bajaras o sea, casarte con alguien que no tuviera tu mismo dinero ni tus mismas tierras, no estaba bien visto. Quiero decir, que ya desde el principio ese condicionamiento material digamos, porque el amor materializado, ¿no? O sea, si nos vamos de la idea del amor, ¿no? O sea, nos quitamos de la idea platónica del amor y nos vamos a la materialización de ese amor, que sería, bueno, como se juntaban antaño un hombre y una mujer, que además tenía que pasar obligatoriamente por el matrimonio, además eso no se podía deshacer, además muchas veces se casaban sin apenas conocerse, además la mujer estaba subordinada prácticamente siempre o casi siempre, salvo en clases muy privilegiadas, al marido. No había un antes mejor, había unas condiciones que desde luego lo que sí que generaban era una pervivencia de esa estructura, ¿no? Y a eso a lo mejor daba una mayor sensación de solidez, pero al mismo tiempo muchas veces esa solidez estaba podrida, ¿no? O sea, cuando la familia no funcionaba antiguamente y uno no se podía divorciar y además no había ni psicólogos ni había herramientas, no sé, yo siempre pienso en mi pueblo, ¿no? Gente que muchas veces eran analfabetos, que no tenían, muchas veces antes no se tenía ni siquiera la herramienta para poder comunicarte bien contigo mismo. Es decir, estabas mal, pero no sabías por qué estabas mal, ibas al cura, el cura te decía, tienes que hacer esto, ¿no? O sea, era todo como muy básico y mucha gente en este país hasta hace 3 días vivía así, ¿no? Yo creo que la generación de nuestros abuelos, por lo menos en el medio rural, muchos vivían así. Entonces no me parece que ahí hubiera exactamente algo idílico, ¿no? Había unas condiciones que desde luego sí que favorecían, bueno, pues eso, la permanencia y bueno, cuando sí funcionaba. O sea, una cosa que quizá tiene este debate de peligroso, ¿no? Igual que otros, es que en realidad la experiencia es irreductible a ideas, ¿no? O sea,
Es decir, quizá en ese antes sí que hubo familias que funcionaron bien, ¿no? Entonces tienen una buena memoria de lo que hubo ese antes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el libro este que generó tanta polémica de Ana Iris Simón de Feria, ¿no? Que hablaba de una familia, y claro, tú te leías el libro y decías, claro, es que esta familia se llevaban de puta madre, ¿no? Yo también quiero una familia así, ¿no? Claro. O sea, no me extraña. Lo que pasa es que no es generalizable ni eso, ni tampoco una familia que hubiesen acabado a tiros entre todos, porque no se puede, es imposible generalizar. O sea, porque no es solo la estructura, sino que luego hay un montón de acontecimientos que están generando ahí las relaciones y algunas, bueno, pues hay familias muy desgraciadas y otras que no, ¿no? Y entonces yo no creo que el antes favoreciera la desgracia o la no desgracia, ¿no? Igual que no creo que ahora favorezcamos la desgracia o la no desgracia, sino que de nuevo depende de un montón de factores que resulta muy complicado de acotar. Desde luego yo como mujer prefiero la hora, ¿no? O sea, prefiero no tener que estar sujeta a un marido. O sea, si yo pienso en lo que fue la vida de mi abuela, pues doy gracias de haber nacido en 1978. Pero, vamos, hacia donde voy es que no sé hasta qué punto se pueden... O sea, hay un debate que es el debate también de la nostalgia, ¿no? Que ya se sale del tema este del amor, que es un debate que no va a ningún lado, ¿no? O sea, que no va a ningún lado porque es que no se puede generalizar lo que es una experiencia individual, ni la buena ni la mala, ¿no? Entonces, yo creo que con el amor pasa un poco eso. Sí, yo por eso te decía que cuando hablamos hoy, que usamos muchas veces términos como amor líquido, ¿no? o todo lo que tiene que ver evidentemente con la tecnología o con las vidas que llevamos, como decía antes, ¿no? Pues tenemos al final ese riesgo de la nostalgia, y que igual que echamos de menos engañosamente las vidas de nuestros padres, porque eso que repetimos una y otra vez, de que con un sueldo se compraban un piso y mantenían a una familia y tenían vacaciones, mientras que ahora con 2 sueldos no somos capaces de pagar un alquiler, y entonces echamos de menos una vida que en realidad es un poco un espejismo, porque era una vida que se sostenía sobre unos presupuestos que a lo mejor ahora ya no querríamos, entre otros, por ejemplo, el lugar de la mujer en la sociedad, o el lugar de la mujer en el trabajo, el lugar de la mujer en la familia. Pues de la misma forma hay veces que podemos pensar que ahora tenemos amores que valen menos, que se han vuelto en efecto líquidos, que hemos perdido capacidad de compromiso, que hemos perdido esa capacidad de amarnos, que nos hemos vuelto además unos cínicos en el amor también. Y eso nos puede hacer a veces pensar que es que antes se querían mejor nuestros abuelos o tal, ¿no? Y en efecto no podemos tampoco hacer ese tipo de generalizaciones, y si tenemos que buscar amores buenos, amores mejores, seguramente no tenemos que mirar al pasado, seguramente el ejercicio es más, no sería futuro, pero seguramente un ejercicio casi más de imaginación incluso, ¿no? De proponer y de formular. Pero sí, volviendo al presente, volviendo donde estamos ahora, sí que es verdad que hay una serie de elementos, de fenómenos sociales, de condicionantes de nuestras vidas que marcan nuestra vida amorosa, evidentemente. O sea, yo venía hoy aquí al encuentro y para mí ha sido hoy un día especialmente estresante, de correr, de trabajo, de resolver cosas, pero también la última semana, el último mes, que os voy a contar a vosotros. Seguro que también lleváis vidas que habéis tenido eso que dice vaya semanita, vaya mes, vaya año, ¿no? Vaya década, ¿no? que llevo, ¿no? Y yo pensaba, claro, en algo que me lo he preguntado muchas veces, que tiene que ver con ese malestar, ¿no? En la dificultad de amar, no de consumir amor, como decía antes, ¿no? Sino de producir amor también, no solamente de consumirlo, la dificultad de amarnos bien, de querernos, de cuidarnos con estas vidas. Es decir, es realmente muy difícil, no solamente por temas evidentemente económicos, laborales, que son fácilmente de identificar, es decir, la situación económica o familiar, la precariedad, evidentemente, que están ahí, sino también, por eso decía antes, todo lo que el capitalismo tiene, no de sistema económico, sino de sistema cultural, de modo de vida, de las vidas que llevamos, que no son solo vidas precarias y apretadas, sino que son también vidas aceleradas y vidas ansiosas, y vidas marcadas por el cortoplacismo y por la búsqueda constante de la novedad. Y es muy difícil producir amor, construir amor, sostener algo de amor con unas vidas así, ¿no? Con esas condiciones. Y eso nos lleva, como decía antes, a eso que yo identificaba cuando estaba escribiendo y cuando estaba hablando con gente y cuando estaba leyendo, que yo llamaba eso el malestar amoroso, o sea, la sensación de que hay algo que va mal y que hay algo que deberíamos cambiar. Y el problema es que solemos pensar que lo que tenemos que cambiar somos nosotros, y que eso también es algo muy de nuestra época, no vuelvo otra vez al antes y el ahora, pero muy de
la cultura y de la psicología también del neoliberalismo, ¿no? Que es la individualización, la privatización de todo, de todo problema, de todo conflicto. Y cuando nos va mal en la vida amorosa también, cuando nos va mal con nuestra pareja, cuando nos va mal con nuestros padres, con nuestros hijos, tendemos a pensar que el problema somos nosotros, o en nuestra pareja o en nuestros padres, tendemos a pensar que es un problema individual, tendemos a pensar que es algo que nos corresponde a nosotros y que por tanto está en nuestra mano resolverlo, cuando hay muchas veces que hay otras cosas también, ¿no? Que hay una serie de tensiones, de interferencias que están ahí en tu vida y que ya no puedes resolver tú solo, que ya no nos corresponde a los demás también, ¿no? Pero con las que están ahí, con las que tenemos que contar y con las que tenemos que resistirnos también muchas veces para poder tener un amor bueno en condiciones, ¿no? Sí, yo, o sea, escuchándote, vamos, yo te doy absolutamente la razón, y pienso también que una de las cosas que quizá han hecho mucho o que siguen haciendo mucho daño es que, y que no es individual, o sea, que creo que lo hemos alimentado muchísimo, es esta idea del amor romántico, quizá. Es decir, la absoluta exigencia que tenemos cuando construimos una relación de que la relación sea perfecta, ¿no? O sea, en el momento que él empieza a hacer aguas por aquí y por allá, se hace como un drama de ello. O sea, hay como un... ahora mismo se ha deconstruido mucho el amor romántico, hay... en fin, no sé ahora mismo la juventud cómo lleva este tema de la... Porque yo creo que el amor romántico también tiene que ver mucho con las hormonas. Las hormonas pues nos hacen idealizar, ¿no? O sea, necesitan un poco de épica las hormonas, ¿no? Porque si no, reducirlo todo a instintos biológicos al final es muy triste para los seres humanos que siempre estamos buscando como un sentido, ¿no? Pero, o sea, y esto un poco para enlazar con el tema de la charla, que es si ya no existen los finales felices, que yo creo que durante mucho tiempo, por ejemplo, sobre todo para las mujeres, creo yo, no sé si tanto para los hombres, pero para las mujeres, puesto que la mujer estaba, bueno, no tenía posibilidad de independencia, más que muchas veces o casándose, o como mucho metiéndose a maestra, pero casándose, de alguna manera el hombre aparecía ahí como salvador, ¿no? Y que esta idea del amor romántico que se ha mantenido, o sea, y que además hay toda una industria detrás, ¿no? No sé, pienso en las películas de Hollywood, las comedias estas románticas, que al final siempre tienen final feliz, que de alguna manera están operando sobre lo que nosotros pensamos que tiene que ser el amor, ¿no? ¿Hacia dónde quiero ir? Que hay... Bueno, la verdad es que últimamente no veo cine, o sea, estoy muy desconectada yo de lo que se sigue haciendo ahora, pero que hay una especie como de doble discurso, ¿no? Entre lo que nosotros hemos quizá experimentado a través de ver cómo se han amado los demás, ¿no? Desde niños, ver cómo se han amado nuestros padres, etcétera, etcétera, que en realidad está mucho más cerca de lo que pueda ser el amor, ¿no? Dentro de unos condicionamientos, a todo ese, no sé, cine, libros, las novelas románticas que yo creo que se siguen vendiendo a porrones, ¿no? Corín Tellado se decía que había vendido mucho más que, no sé si era la Biblia o que se leía más que Miguel de Cervantes, o que era la autora más leída después de Miguel de Cervantes, ¿no? Que hacía novela romántica y que se vende por todo el mundo. Es decir, que hay toda un inconsciente, no es un inconsciente, es un condicionamiento colectivo que yo creo que luego a la hora de construir una relación está perjudicando mucho porque no responde a nada real, ¿no? Y además, desde el punto de vista de la mujer, siempre se nos ha puesto, ¿cómo decir?, en un lado sumisas con respecto al varón, pero por otro lado esperando que el varón resuelva toda nuestra vida, ¿no? O sea, como una especie de expectativa desmedida, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto ahora mismo eso sigue operando, o por ejemplo cuando tú escribiste Feliz Final, yo ahí en tu novela, no sé si he hecho buena lectura, pero sí que veía que junto a todos estos condicionamientos de trabajo, de por supuesto tener hijos, de esa pareja que son Ángela y Antonio, había como una idea de ellos muy idealizada de lo que debía ser el amor, y esa idea tan idealizada de lo que debía ser el amor les estaba hundiendo, ¿no? Porque ya no era ese amor y no eran capaces de, no sé, y ahí te lo lanzo. Sí,
Es verdad que estaba pensando que en los últimos tiempos, en los que tanto hemos discutido sobre el amor romántico y tanto se ha teorizado sobre el amor romántico y tanto se ha arrastrado por el suelo el amor romántico y los que parece que todos nos sentimos que estamos ya de vuelta además del amor romántico y que todos somos ya capaces de ser irónicos con el amor romántico y que no nos lo vamos a tomar ya nunca en serio, ¿no? Y que no tenemos tal. Y sin embargo, la educación sentimental, la educación afectiva, que nos llega en buena medida a través de la ficción, que nos llega a través de la literatura, del cine, especialmente de la serie, sigue estando basada en la utopía del amor romántico que diría Eva Youth, ¿no? Y no digamos ya en las generaciones más jóvenes, que los que también pensaríamos que ya ellos van a estar de vuelta, quienes tengáis hijos adolescentes o hijas adolescentes, sabréis el tipo de ficciones con las que están educando también su sentimentalidad y su educación afectiva, que son novelas románticas mayoritariamente, películas, comedias románticas de instituto, películas, series también románticas, que reproducen exactamente el mismo patrón romántico, solo que poniendo algo de variedad. O sea, ya no son heteronormativas, ya hay parejas del mismo sexo, ya hay otro tipo de relaciones entre ellos, ya no son como podían ser antes, que los dos tienen que ser hombre y mujer y además blancos y de clase media, ¿no? Ya hay otro tipo de personaje en esa historia, pero siguen respondiendo al patrón del amor romántico. Pero nos pasa también a los adultos, que decir, incluso a los que creemos que estamos ya de vuelta del amor romántico y, como digo, podemos hasta reírnos del amor romántico y quitárnoslo de encima, que tenemos también esa parte ahí contradictoria y que tiene que ver también con lo que el amor tiene de irracional, seguramente, de emocional también, y que está ahí en el fondo. Que aun no tomándonoslo en serio y pensando que estamos ya a salvo del amor romántico, seguimos todavía teniéndolo ahí como posibilidad, como horizonte en cuanto se nos cruza en el camino, y seguimos sufriendo horriblemente por el amor romántico también, ¿no? Y hay una de las cosas que me interesaba especialmente, que era las formas que toma hoy el dolor amoroso, el dolor del rechazo amoroso, el dolor de la ruptura, el dolor de la traición, el dolor de la decepción amorosa. O sea, al mismo tiempo que nos hemos vuelto incluso, como decía antes, unos cínicos amorosos y que ya parece que no somos capaces de hablar de amor sin poner comillas, ¿no? Que no podemos tomárnoslo en serio, la A mayúscula, ¿no? Decimos todo tipo de bromas. Y sin embargo, seguimos sufriendo horriblemente por amor, y además seguimos sufriendo como sufrían antes, ¿no? Desde décadas o siglos, ¿no? Entonces hay algo ahí que no sabemos todavía cómo resolver, y al mismo tiempo yo tengo también la duda de si en efecto sacamos de la ecuación el amor romántico, lo liquidamos, lo desguazamos y lo mandamos al cajón, ¿no? Lo mandamos al rincón y lo abandonamos como horizonte. ¿Con qué lo sustituimos? O sea, ¿qué es lo que nos queda? Porque también pienso a veces que incluso el amor romántico hay cosas de las que habría que salvar, ¿no? O sea, nos gustaría quedarnos con la parte buena del amor romántico. O sea, seguramente nos gustaría desprenderle muchas cosas que no queremos ya, pero querríamos salvar lo que el amor romántico podía tener de excepcional, por ejemplo, de liberador también, lo que pudo tener para muchas personas, ¿no? Y entonces vivimos en esa contradicción, ¿no? De no saber qué hacer con ello, ¿no? Sí, yo pienso, quizá, ¿no? Que esta deconstrucción de lo del amor romántico nos lo tomamos, porque tú hablas de cinismo mucho, y yo creo que quizá el cinismo es más propio de los hombres, pero que por lo menos del lado de las mujeres que yo conozco, no digo que no haya mujeres cínicas, obviamente, no quiero hacer este tipo de generalizaciones. Me refiero al cinismo con el tema amoroso. Sí, pero que... Esa idea, como te decía, de que en realidad ya no nos lo vamos a tomar en serio. O sea, que esto que ya sabemos que lo que son los finales felices de Hollywood y que nosotros ya estamos por encima de eso, ¿no? No tenemos... que eso también condiciona la manera de relacionarte, claro, por decir, le colocas las comillas enseguida a todo lo que dices, a todas incluso tus palabras de amor, ¿no? Pero incluso aunque es verdad que los hombres podamos ser más cínicos amorosos, igualmente te digo que sufrimos de amor horriblemente. Sí, no, a mí no me cabe duda. O sea, donde yo iba es que, o sea, nosotras como que nos hemos visto obligadas un poco a tomarnos más en serio esta deconstrucción del romanticismo por lo que suponía para una mujer, puesto que secularmente se nos ha educado como que tenía que venir, pues eso, claro, el príncipe azul en forma de marido y tal. Entonces siempre ha habido más peligro, creo yo, ¿no? O sea, siempre,
no digo que los hombres no hayan sufrido por amor, que además hay quien se suicidó por amor, estoy pensando en Pavese, ¿no?, que se suicidó. Pero siempre parece que del lado femenino ha habido más dolor, ¿no? O sea, Claro. por esa dependencia también, ¿no? O sea, Claro, porque pero por eso yo decía de quitarle, o sea, toda esa parte que no queremos mantener, ¿no? Pero salvar aquello que sí que... Es decir, porque lo que había antes del amor romántico o contra lo que aparecía el amor romántico era precisamente el amor concertado del que tú hablabas antes. Sí, por El amor supuesto, del que tampoco matrimonio es... concertado desde niño y en el que te casabas con el que te había tocado y en el que las parejas eran así de ese tipo. Y contra eso aparece el amor romántico como una forma también como digo, de una forma excepcional de liberación, de afirmación personal también, ¿no? De romper un poco con eso. Que a la vuelta de siglos nos acaba trayendo aquí, claro, porque el amor romántico se filtra durante todo el siglo XX, se filtra por el capitalismo de consumo, claro, entonces ya se convierte en otra cosa, ya no estamos hablando del amor romántico del siglo XVIII, estamos hablando del amor romántico, el nuestro de ahora es el amor romántico de la segunda mitad del siglo XX, que es en el que hemos sido, como digo, educados, ¿no? Y ese es del que querríamos salvar algo, pero quitar toda esa parte que nos pesa, ¿no? Sí, pero pienso yo, creo, que entre, digamos, el extremo que es el amor romántico, ¿no?, que es como una suerte de mito fundacional donde se funda tu pareja, ¿no?, y siempre vas a tener ahí como ese fuego inicial, y el matrimonio concertado, que es una cosa como triste y terrorífica, ¿no?, como que hay muchos grados, ¿no? Es decir, cuando yo antes te lanzaba la idea de quizás sufrimos demasiado por no ser capaces de empezar o de mantener ese mito fundacional que es el del amor romántico, pero muchas veces conozco muchas parejas que se han formado, o sea, que no empezaron con una idea de amor romántico, sino que quizá empezaron siendo más amigos y luego, bueno, luego se hicieron tilín y luego resulta que, digamos, ese amor creció y creció de una manera totalmente distinta a lo que es el amor romántico, precisamente por no tener ese estallido que al mismo tiempo te enceguece, ¿no? Claro. De alguna manera, ¿no? O sea, que hay muchos grados y que quizá tendríamos que ser más amables, ¿no? Sí. Cuando empezamos este tipo de relaciones que estás con alguien y no sabes muy bien, bueno, sí, no sé, ¿no?, que lo cuentas incluso parece aburrido para los demás, ¿no? Parece poco apetecible. Poco apetecible, pero a lo mejor eso muchas veces da lugar a parejas capaces de entenderse precisamente por haber hecho ese camino de conocimiento sin estar cegadas por, no sé, esto, o sea, no pretendo... No, pero es verdad que eso que nos ciega, como dice, y que nos marca y que nos crea unas expectativas también y nos lleva a decepciones también, ¿no? Es el reverso, el otro lado del final feliz, claro, que son los inicios también, Sí. y que ahí también tiene mucha responsabilidad la ficción, o sea, la manera en que la literatura o que el cine o que la cultura en general ha representado los inicios amorosos, claro, entonces ese arranque apasionado, evidentemente, en el que dos personas se han cruzado y todo conduce a que estén juntos, pero tiene que ser además con esa intensidad emocional que uno quiere vivirla cuando la lee, cuando la ve, y que quiere vivirla y que luego te la encuentra y que te acaba llevando a decepción también muchas veces porque el efecto no se va a mantener, ¿no? Entonces tenemos esos inicios, como digo, de fuegos artificiales, hasta llegar al final, que puede ser también el final de fuegos artificiales, el final feliz, o el final trágico también, ¿no? Me parece que no hay nada entre medias, ¿no? Parece que no hay posibilidad de quererse si no es desde esa intensidad que queremos, pero que también sufrimos, ¿no? Sí, sí, vamos, yo... Y, bueno, ¿qué más hablamos? Bueno, y esto nos lleva al... Perdona, que nos estamos aproximando ya al papel que juega la literatura en esto, ¿no? El papel que juega la ficción, ¿no? La manera en que la literatura ha retratado las relaciones a lo largo de la historia, ¿no? De si ahí también ha cambiado, claro, si realmente ahora se escribe la literatura amorosa de otra manera a como se podía escribir hace siglos, porque esa literatura amorosa de hace un siglo, 2 siglos, 3 siglos, nos sigue todavía conmoviendo, nos sigue emocionando, nos seguimos identificando con ella, aunque no sean nuestras relaciones ya como aquellas, ¿no? Que nuestra vida no sea aquella. O sea, sí que hay algo ahí que permanece, ¿no? De la manera en que se han contado. O sea, yo pienso en títulos clásicos, en novelas de hace 100, 200 años, que yo sigo leyendo y me sigo reconociendo en ellas, ¿no? Aunque no tenga nada que ver mi vida con aquella. Estoy hablando de lo amoroso en concreto, ¿no? Del enamoramiento, pero también del sufrimiento amoroso, ¿no?
Sí, yo estaba pensando hoy precisamente en cómo había cambiado el tratamiento amoroso en la literatura. Y en realidad yo creo que, o sea, si lo pensamos, tampoco, quizá no haya cambiado tanto, porque, digamos, la literatura de corte más popular siempre ha ido hacia los finales felices, ¿no? O sea, antes hablaba yo de Corintellado, las novelas de caballería, ¿no? O sea, todo está, el amor cortés, etcétera, etcétera. Pero luego siempre ha habido junto a ese tipo de literatura para las masas, bueno, no sé si cabría hablar de masas antes del 20, pero junto a ese tipo de literatura, la literatura más literaria siempre a lo que se ha dedicado más bien es a deconstruir, ¿no? el asunto este de, bueno, del amor con fuegos artificiales. Estaba yo pensando, no sé, se me venía a la cabeza, por ejemplo, la Celestina, o, no sé, la Regenta, Madame Bovary, que de hecho Madame Bovary lo que hace precisamente es poner en un personaje toda esta problemática amorosa de una chica que está leyendo todo el día novela romántica y que cuando se casa luego se encuentra con un señor que no tiene nada que ver con... O sea, su vida no se va a parecer nada a una novela romántica y al final, buscando ese ideal, acaba perdida, ¿no? O sea, acaba un poquito mal. Ana Karenina, que está como enfrentando dos modelos de amor, ¿no? O sea, el amor-pasión frente al amor de este matrimonio joven que es más, bueno, digamos, más racional, ¿no? O sea, más, es decir, que siempre ha habido dos líneas, ¿no? Dos vías, ¿no? Y que los finales felices los sigue habiendo en la literatura más popular o en el cine más comercial, hoy usamos esa palabra, pero siempre está el otro tipo de literatura que lo que hace un poco es deconstruir o analizar o complejizar el fenómeno del amor, ¿no? También pensaba hoy en Rojo y Negro de Stendhal, ¿no? Que ahí las relaciones amorosas lo que son es una manera que tiene el protagonista para ir como ascendiendo de estatus, ¿no? En fin, que en realidad la literatura ha tratado el tema del amor en todas sus vertientes y yo creo que esencialmente no ha cambiado mucho. O sea, ha cambiado el contexto y ha cambiado un poco lo que tú dices cuando te referías a las series de los... Ya no es un hombre o una mujer, ahora pueden ser dos hombres, dos mujeres, no tienen por qué ser blancos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que es el sustrato continúa, ¿no? Sí, fíjate, yo estaba pensando, me estaba viniendo a la cabeza, que me viene siempre en este tipo de conversaciones, estaba pensando en Proust, porque hay unas páginas, una parte suya, ¿no? de Busca del tiempo perdido. Cuando hablamos hablamos antes del dolor amoroso, ¿no? y que creemos o queremos pensar que el dolor amoroso toma otras formas en nuestro tiempo, precisamente porque el amor ha cambiado y la sociología amorosa te dice que en efecto, pues vuelvo otra vez Eva Youth, ¿no? Que insiste en la idea de que precisamente porque se ha roto ese tipo de relaciones que había antes y ahora estamos en un mercado amoroso, pues en ese mercado amoroso ganamos y perdemos valor y cuando nos rechazan nos devaluamos, nos devalorizamos y entonces sufrimos horriblemente. Y entonces ella analiza la manera que toma el sufrimiento y sin embargo yo leo a Proust, que es anterior a todo esto, a este mercado amoroso, y encuentro ahí el reflejo del sufrimiento amoroso que yo puedo sentir en este tiempo contemporáneo. Estoy pensando en unas páginas de, quienes lo hayáis leído lo recordaréis, del primer volumen de En busca del tiempo perdido, la parte de las relaciones entre Swann y Odette, cuando le rechaza y él sufre horriblemente de celos y de que la va dejando. O sea, quien haya sufrido un rechazo amoroso, quien haya sufrido de amor, quien sufra celos, que lea esas 150 o 200 páginas porque se va a reconocer totalmente, ¿no? Y estamos hablando, como digo, creemos que ha cambiado el sufrimiento, el dolor amoroso, el dolor por el rechazo, y yo ahí lo reconozco totalmente. O sea, me parece que son una de las páginas literarias que mejor ha reflejado lo que se siente cuando la persona a la que tú quieres, la persona en la que lo has puesto todo, te da la espalda, te deja por otro además, te pone celoso, ¿no? O sea, me parece unas páginas maravillosas y me hace dudar una vez más, como digo, si realmente hemos cambiado tanto, si realmente sufrimos de otra manera hoy, nos enamoramos de otra manera, tenemos otro tipo de relaciones. Entonces, esto me llega a pensar, como además vamos a ir pasando la palabra ya para no comernos tampoco el tiempo,
me lleva a pensar que en efecto hay cosas que permanecen, que también sufrían nuestros abuelos y bisabuelos y tatarabuelos dolores amorosos y malestares amorosos, y que sí que hay una parte muy de ahora, muy de nuestro tiempo, y que tiene que ver con todo esto que hemos estado comentando, que tiene que ver con la tecnología y con las condiciones materiales y con las vidas que llevamos, y que es ese fondo que es común al malestar amoroso y al malestar social. Es decir, lo podemos identificar en nuestras relaciones afectivas, pero lo podríamos identificar en otros ámbitos de nuestra vida. O sea, es ese malestar de fondo con el que hoy vivimos y que a mí me lo conecta, o yo lo ponía en conexión, precisamente el malestar amoroso que tendemos, como decía antes, a individualizarlo, a pensar que es de uno, que uno es el que sufre por algo que ha hecho o que le han hecho. Y yo lo pongo en conexión siempre con el malestar social, porque tiene mucha relación, porque yo decía antes que con las vidas que llevamos, con el día que yo he tenido hoy, o la semana que yo he tenido hoy, o el año que lleváis vosotros, es muy difícil amar en condiciones, y que entonces a lo mejor para quitarnos ese malestar amoroso tenemos que resolver también el malestar social. Es decir, a lo mejor para conseguir ese amor bueno que todos aspiramos, ese buen amor, ese querernos de otra manera, a lo mejor lo que necesitamos es una vida mejor también, a lo mejor necesitamos vivir de otra manera, ¿no? No sé, ahí lo dejo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Esperamos que le haya sido de interés, desde luego ha sido muy, muy interesante. Muchísimas gracias a Elvira y a Isaac, y quedan todos invitados para la próxima sesión del ciclo, que será el 6 de junio, en la que hablaremos de ópera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.